Te pillé. No sea usted la próxima víctima. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Agenda Económica, edición PM para este día miércoles. Gracias por acompañarnos a esta hora de la tarde para revisar las noticias más importantes de esta jornada y con foco en particular en el trabajo que se está desarrollando en el Congreso sobre un proyecto muy importante. Hablamos de la discusión respecto al salario mínimo. Este miércoles, la Comisión de Trabajo de la Cámara rechazó el reajuste que ha propuesto el gobierno en esta materia. El debate estuvo centrado principalmente en las discrepancias respecto a los montos en que se está reajustando el salario mínimo, pero también a la inclusión del ingreso mínimo garantizado en este proyecto. El Ejecutivo ya anunció que va a insistir con las mismas cifras en la sala. Nadie hubiera esperado que se dieran las cosas de la manera en que se están dando. Es totalmente distinto a lo que habíamos pensado cómo se está dando esta votación en esta comisión. Ya lo adelantaban la diputada Gael Llomans y su par Tucapel Jiménez. Inesperado resultado. La votación del salario mínimo no consiguió los apoyos esperados y con 5 votos a favor, 3 en contra y 5 abstenciones, fue rechazada por la Comisión de Trabajo. Es inexplicable que un proyecto de este tipo se rechace solo la idea de legislar. El gobierno tenía la oportunidad de presentar una indicación que convenciera a la oposición, pero a cambio mantuvo su propuesta: aumento de 3,2% en el sueldo mínimo y un incremento de 5.000 pesos en el ingreso mínimo garantizado. La combinación de ambas cosas permita generar un aumento también al ingreso del trabajador. Y vamos a insistir en esa fórmula porque no podemos dejar de mejorar el salario mínimo. Argumentos a favor y en contra, todos coinciden en la urgencia de reajustar el salario mínimo, pero difieren, incluso desde el oficialismo, en montos y mecanismos para aumentar el dinero que llega mes a mes al bolsillo de los trabajadores. Que el proyecto que ha presentado el gobierno, las indicaciones que ha presentado el gobierno, están incluso fuera de las ideas matrices del salario mínimo. Teníamos una batería de propuestas que negociar con el gobierno, estábamos en eso. Y Evópoli le cerró las puertas a la posibilidad de hacerlo, no sé con qué intención. Si se aprobara tal como está, un trabajador con este sueldo y que además recibe el ingreso mínimo, en la práctica solo aumentará 15.000 pesos más que el año anterior. No estamos hablando de sueldos exuberantes, estamos hablando de 337.000 pesos, que es lo que nos propone el gobierno. Lejos, por lo tanto, de los 500.000 pesos que pide la CUT. En términos técnicos, los expertos sostienen que un salto como el que propone la CUT y que es compartido en sectores de la oposición es poco viable en el contexto económico actual. Cualquier aumento en el sueldo mínimo, independiente de la magnitud, hay que tener en consideración que va a afectar principalmente a las pequeñas y medianas empresas, que son justamente las que se han visto más afectadas en este último año y que tienen problemas de liquidez. Actualmente, de los 890.000 trabajadores con sueldo mínimo, solo 250.000 ven complementado su ingreso mensual. Por esto, la oposición pide que el ingreso mínimo garantizado sea automático y no vía postulación. Ahora el gobierno insistirá con el sueldo, pero esta vez en la sala. Bien, vamos a ir a otro tema. En entrevista con Agenda Económica AM, el director general de Patio Bellavista, Álvaro Jadue, entregó una serie de detalles respecto a la reunión que tuvieron los gremios del turismo y de la gastronomía con el presidente Piñera en La Moneda este martes. En esa instancia se definieron ya una serie de ayudas, entre ellas los créditos FOGAPE, que pasarán a tener 100% de aval del Estado, según confirmó Jadue. Como por ejemplo que los créditos FOGAPE para industrias que han sido las más afectadas iban ya a tener un 100% de aval del Estado. Eso nos parece un anuncio tremendamente importante porque a la industria, sobre todo gastronómica y turística, no les están dando los créditos FOGAPE reactivas, no están llegando. Por lo tanto, tenemos la esperanza que esta flexibilización sea un aporte importante. Por otra parte, también se informó de un bono directo, o sea, estamos hablando de un cheque directo sin tener que postular, también para los sectores que han sido más afectados, sobre todo pymes. Bueno, desde Chile Vamos profundizaron precisamente en esta última idea y han propuesto la devolución del IVA de 2019 a las pequeñas y medianas empresas
afectadas por la pandemia. El senador de la UDI, Juan Antonio Coloma, aquí en CNN Chile, detalló la iniciativa y aseguró que no se trataría de un préstamo. Estamos proponiendo un cheque de alivio, así como llamarlo, de 1 millón de pesos a cada una como base, más el equivalente a 3 pagos de IVA del año 2019. Si, por ejemplo, una empresa chica factura 330.000 pesos al día, son más o menos, hagámoslo fácil, 10 millones de pesos al mes. Hagámoslo fácil, que paga o pagó 2 millones de IVA, bueno, que este alivio sea multiplicado por 3 ese pago de IVA. Son 6 millones. Hagámoslo, le dijimos, hagámoslo en forma gradual, 2 a 3 años, para que se vayan adecuando también las empresas que no pueden pagarlo, se vayan adaptando, porque hay 2 argumentos que ellos siempre nos han dicho en la Comisión de Trabajo, que no se puede subir el salario mínimo. Uno es que crea desempleo, cosa que ya muchos estudios, ¿no es cierto?, han dicho lo contrario, y lo otro es que las pymes, ¿no es cierto?, se oponen porque no están en condiciones de pagar estos sueldos. Sí. Entonces nosotros le dijimos, bueno, los estudios en cuanto al desempleo ya está medio claro eso, que la verdad que el nivel de desempleo no está tan claro que un salario, un buen reajuste provoque desempleo. Y en cuanto a las pymes, que efectivamente no pueden pagarlas, le dijimos, bueno, toda la ayuda del Estado en cuanto a subsidios de contratación del empleo o el ingreso mínimo garantizado, enfoquémosla en esas empresas que no pueden pagar el salario mínimo, ayudémoslas a ellas para que en un plazo de 2 o 3 años ellas se vayan adaptando, me decirle, mire, el Chile real hoy día, ustedes en 2 o 3 años más van a tener que pagar el salario mínimo. Sí, pero las vamos a ayudar mientras no pueden. Diputado, pensando precisamente en las pymes, llegar a un ingreso mínimo, por ejemplo, que esté en los 460.000 pesos, significa subir cerca de 130.000 respecto a lo que hay hoy día. Aunque sea gradual, ¿usted cree que en 2 o 3 años las pequeñas y medianas empresas se pueden adaptar para asumir ese impacto en los costos laborales, de 130.000 pesos? Sí, pero yo te recuerdo que hoy día, mira, si hoy día uno analiza lo que está haciendo el ingreso mínimo garantizado, porque en el fondo uno habla de sueldo mínimo, salario mínimo, claro, estamos hablando del bruto. Sí. Líquido hoy día significaba que a una persona hoy día, sin el reajuste que está proponiendo el gobierno, le quedan 256, 258.000 pesos en la mano. El ingreso mínimo garantizado lo que hace es poner la diferencia para que la persona siga recibiendo o comience a recibir más de 300.000 pesos. Exacto. Si tú dices, ¿no es cierto?, que esa persona recibe hoy día 304.000 pesos, en el fondo estamos hablando de un salario bruto de 380, 390.000 pesos, en teoría, ¿no es cierto?, porque el Estado está ayudando para que esa persona reciba el líquido. Entonces, ¿por qué no oficializamos esto? ¿Por qué no lo hacemos en forma gradual en el tiempo? A lo mejor entre años, como tú dices, es muy corto el tiempo. Quizás tengan que ser 4 años. Ahora, el punto, diputado, pasa por esa gradualidad. Para ser bien específico, lo que ustedes proponen es que esa gradualidad signifique un aumento del ingreso mínimo, de este suplemento que entrega el gobierno, que ahora el gobierno propone subirlo de 40 a 50.000 pesos. Ustedes proponen que esos 50 vayamos subiendo año a año, o que el salario mínimo se vaya acercando, porque son 2 cosas distintas, para ser bien precisos. ¿Cuál es la propuesta que tienen? Sí, es que esa es la diferencia que teníamos, justamente lo que tú dices. Entonces, nosotros lo que proponemos es que el salario mínimo se vaya reajustando. Porque mira, el salario mínimo, en definitiva, lo definen las organizaciones, la OIT, muchas organizaciones, tiene que ser capaz de cubrir las necesidades de ese trabajador y su familia, ¿no es cierto? Eso es lo que hay. Hoy día hay países, tenemos un ejemplo claro, Croacia, con el mismo ingreso per cápita que Chile, tiene un salario mínimo de 70% superior al de Chile. Entonces nosotros dijimos, hay que reajustar el salario mínimo. El gobierno entendió otra cosa y lo hizo a través del ingreso mínimo garantizado y mantuvo el reajuste del salario mínimo y el monto bajo. Entonces, la gran diferencia, no nos entendieron lo que nosotros proponíamos o definitivamente no quieren subir el salario mínimo. Entonces, ahí yo creo que se creó la gran diferencia que tenemos con el gobierno hoy día. Pero, diputado, ¿cuál es, a su juicio, cuál es el objetivo final? ¿Preocuparse del monto que reciben líquido los trabajadores o bien del salario mínimo? Se lo pregunto porque eso determina mucho de la discusión, en definitiva, ¿no? Si es que nos vamos a preocupar de cuánta es la plata que le llega al bolsillo a cada uno de los trabajadores que está sujeto a un contrato con salario mínimo, bueno, el mecanismo del ingreso mínimo funciona para eso, para ir subiéndolo. Pero es que tampoco ha funcionado tanto, Sebastián, porque... ¿Por qué? Mira, porque hoy día, el último mes, te voy a dar el ejemplo del último mes, el ingreso mínimo garantizado lo recibieron
como aproximadamente, según cifras del gobierno, 250.000 trabajadores. Entonces, con esto, ellos mismos, con cifras del propio gobierno, que dicen que hay más de 800.000 trabajadores que reciben el salario mínimo, con esto me está diciendo que el resto, la diferencia, no quieren recibir más dinero. ¿No es cierto? Algo está fallando en la ley de ingreso mínimo garantizado, porque en total dicen que lo han recibido 600.000 trabajadores y el último mes 250.000. Bueno, ¿y el resto dónde está? Son trabajadores que no quieren recibir este ingreso mínimo garantizado. ¿Dónde está la falla? Y bueno, y ni siquiera el gobierno nos puede contestar esto, ¿no es cierto? Ahí claramente algo está fallando en el sistema y eso, bueno, fue una de las diferencias también que tuvimos en la comisión. No solamente este reajuste, que queríamos, ¿no es cierto?, un mayor reajuste al salario mínimo, sino que también este ingreso mínimo garantizado, que no nos supieron explicar en el fondo qué pasa con los trabajadores que hoy día no lo reciban. ¿Será desinformación? ¿Será un complemento al sueldo que están recibiendo y a lo mejor creen que no pueden postular? Todas son cosas, preguntas que quedaron ahí inconclusas en la comisión. Diputado, desde ese punto de vista, ¿usted cree que la propuesta que ha presentado el gobierno ha sido incompleta, es insuficiente, faltan antecedentes? No, yo creo que ellos siguieron su lógica, mantuvieron el reajuste, ¿no es cierto?, de los 10.500 pesos, inyectaron al ingreso mínimo garantizado 10.000 pesos, o sea que la persona hoy día en vez de recibir 304.000 líquidos iba a recibir 314. Eso, si tú lo llevas al bruto, serían como 400.000 pesos bruto, en teoría, ¿no es cierto? Y bueno, y ellos siguieron en esa lógica, que me imagino que en el proceso de la discusión de este proyecto irán a cambiar, digamos, porque ahora se va con rechazo a sala. El año pasado pasó lo mismo, Sebastián, pasó lo mismo que ahora, y debiera haber sido a sala, y los comités de la Cámara decidieron que se fuera a Hacienda, siendo que nosotros pensamos que debiera haber ido directo a sala, porque Hacienda, si no hay articulado, ¿qué iba a haber? Pero bueno, lo más probable es que lo hacen para que el gobierno reponga, a través de las indicaciones, el proyecto en Hacienda, y va a llegar con 2 informes a la sala, que lo vamos a tener que votar el día jueves. Pero yo espero que a lo largo de la discusión el gobierno se allane a hacer los cambios que le hemos propuesto, porque ya, te insisto, en forma transversal, no es solamente la oposición. Hoy día, de hecho, se rechazó con un voto de un diputado del oficialismo. Entonces, hay una mirada muy completa en la Comisión de Trabajo, o sea, una diferencia bien completa en la Comisión de Trabajo respecto a la posición del gobierno. Diputado, usted hablaba en particular del efecto que esto podía tener en el mercado laboral. Y ahí usted decía que habían estudios que efectivamente demostraban que esto no tenía impacto, pero hay otros economistas que así lo han planteado, que esto afecta la ocupación, en particular de los segmentos menos calificados y de los más jóvenes. ¿Qué estudios son los que demuestran lo contrario, diputado? No, son estudios que los presentó la Fundación Sol, la CUT, y estudios de Inglaterra, en Estados Unidos, porque en el fondo lo que dicen es que el nivel de empleo está sujeto a la actividad económica, y la actividad económica está sujeta al consumo. Y fíjate que no solamente hay estudios, sino que hay hechos que nos demuestran que lo que nosotros veníamos diciendo por años, porque no lo estamos diciendo solamente ahora, porque antiguamente nos decían que no sabíamos de economía, que hablábamos, no sé, poco menos que cuando llegaban estos ministros de economía, tanto de nuestro gobierno como los de ahora, dejo afuera al actual porque hemos tenido muy buena relación con él, con esa arrogancia a veces de que el resto no sabe nada de economía, pero los hechos, fíjate, que nos demostraron que sí se podía, que no era tan fuera de la realidad lo que estábamos hablando. Nosotros siempre decíamos que con mejores reajustes, con más dinero, los trabajadores podían reactivar la economía. Y bueno, el primer retiro, el segundo retiro, el tercer retiro del 10% demostraron eso. Y justamente los mismos economistas que decían que esto era una locura, que era totalmente falso, salieron a decir que efectivamente reactivó la economía. Entonces, no es tan fuera de la realidad lo que nosotros decimos, porque un trabajador, cuando tú le reajustas su salario, no se va a llevar ese dinero a las Islas Caimanes, o no lo va a ahorrar, lo va a destinar a consumo. Lo más probable es que vaya a consumo, ¿no es cierto? Va a pagar deuda, pero va a volver al comercio. Y eso reactiva la economía. Yo creo que el salario mínimo, un buen reajuste del salario mínimo,
es un motor de activación de la economía. Sí, pero el impacto también depende mucho de las elasticidades de los mercados, ¿no? En este caso del mercado laboral, de la oferta y de la demanda del mercado laboral. Y estamos en un momento donde también hay un escenario de desempleo importante, pero además se han perdido 1 millón de trabajos todavía, quedan por recuperar de lo que se perdió producto de la pandemia. ¿Eso no tendría un impacto en ese esfuerzo por reactivar el empleo y el mercado laboral? Pero mira, muchos dicen también que hemos leído, ¿no es cierto?, que el desempleo masivo se debe a la falta de la demanda, ¿no es cierto? Entonces, por eso digo que todos los estudios en sí mismos son, algunos, ¿no es cierto?, dicen que no son efectos tan negativos, otros dicen que no hay ningún efecto cuando se hace un reajuste bueno, otros economistas nos han dicho que sí produce efecto en el desempleo, que las pymes no pueden pagarlo. Pero yo te digo, yo voy a los hechos, digamos, los mismos economistas, ya no lo digo yo, nos dijeron cuando las personas empezaron a recibir su 10% que esto había activado la economía. Sí. ¿No es cierto? Ya es un hecho concreto. Entonces eso demuestra que cuando los trabajadores tienen más dinero, activan la economía. Pero usando ahorros en este caso. Ya no hay que... Sí, no, eso es que es otra política aparte, digamos, que no debiera haber ocurrido si el Estado hubiese llegado con ayuda, pero ocurrió, ¿no es cierto? Y los trabajadores, las familias chilenas se dieron con más dinero y lo destinaron a consumo. Eso que hizo eso, que provocó eso, fue una activación en la economía nacional, reconocido por los propios economistas, ni siquiera ya por los parlamentarios de la Comisión de Trabajo. Entonces, por eso digo yo, hoy día subir un salario mínimo a 500.000 pesos, hemos dicho claramente, no es real. No es posible y por eso le hemos dicho al gobierno hagámoslo en forma gradual. Ni siquiera le hemos puesto los años. Yo estoy diciendo 2, 3 años. Ellos podrían haber llegado con una propuesta quizás de 5 años, ¿no es cierto? Pero la intención podría haber quedado de manifiesto, ¿no es cierto? De hecho, la Fundación Sol, si mal no recuerdo, hizo una propuesta hasta con el costo que significaba esto, ¿no es cierto? Porque en definitiva, cuando tú dices que hay empresas o las pequeñas no van a poder pagar esto. Pero claro, tú, cuando te dice una empresa chica, yo no puedo pagar esto, y tú como gobierno le dices, pero usted no se preocupe, nosotros le vamos a ayudar a que pague ese salario mínimo. Va a ser en 2 o 3 años, va a tener la ayuda, pero también vaya adaptándose al nuevo Chile y a la nueva realidad de Chile, que en 3, 4 años más va a tener que pagar un salario acorde a la nueva realidad del país. Entonces, que no depende solo de la voluntad en todo caso, diputado, ¿no? Depende de varios otros factores. Veremos qué es lo que pasa ahora. Hay un factor de productividad, crecimiento económico, hay miles de factores. Veremos qué es lo que ocurre ahora. Sebastián, todos los índices para el próximo año son positivos, ¿eh? Sí, de crecimiento sí, pero de productividad estamos al debe hace un buen rato. Por eso le digo, hay varios factores que poner sobre la mesa. Diputado, se nos acaba el tiempo. Gracias por conversar con nosotros acá en la Agenda Económica. Ya, pues gracias a ustedes, que tengan un buen día. Igualmente, hasta luego. Bien, estamos cerrando Agenda Económica. Gracias por acompañarnos. Ya vienen más informaciones acá en CNN.